Bien, a continuación tenemos la presentación del doctor José Sarucán, que amablemente aceptó venir en el marco de los 30 años de la facultad a compartirnos algo de lo mucho que el doctor ha trabajado, y lo tendremos a continuación. Pero antes voy a permitirme leer una breve semblanza del doctor. Bien. El doctor José Sarucán Kermes es biólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Ciencias Agrícolas por el Colegio de Posgraduados y doctor en Ecología por la Universidad de Gales. En la UNAM ha sido profesor de la Facultad de Ciencias desde el año de 1973, investigador y luego director del Instituto de Biología por 2 periodos consecutivos, de 1979 a 1987, coordinador de la investigación científica de 1987 a 1988 y rector por 2 periodos, de 1989 a 1997. Desde 1988 es investigador de tiempo completo en el Instituto de Ecología e investigador emérito desde el año 2006. Sus principales áreas de interés académico han sido la ecología de poblaciones y sistemas, ecología global, biodiversidad y darwinismo, así como aspectos de educación superior, ciencia y tecnología ligadas al desarrollo. En 1991, el doctor José Sarucán propuso al gobierno federal la creación de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, que todos conocemos, la CONABIO. En ese entonces, el presidente de México lo designó honorariamente coordinador nacional y desde 2010 dirige a la CONABIO en sus labores diarias. Ha publicado más de 190 trabajos científicos y varios libros, entre ellos primera, segunda y tercera edición de Árboles Tropicales de México, 8 ediciones de Las Musas de Darwin y Manual de Malezas del Valle de México, y coordinó Capital Natural de México con 50 autores y revisores. Recientemente publicó Patrimonio Natural de México, 100 casos de éxito, con la doctora Carabias y otros colaboradores en el año 2010. Y el cambio climático, causas, efectos y soluciones, con la doctora Carabias y el doctor Molina, también en el año 2010. Y coordinó junto con Cosío, el doctor Cosío y la doctora Carabias, y el doctor Bolívar, la publicación Defensa Legal contra Delitos Ambientales. Ha recibido doctorados honoris causa de 10 universidades nacionales y extranjeras. En octubre del año 2011 recibió la medalla de oro al mérito cívico Eduardo Neri, entregada por la Cámara de Diputados. En ese mismo año, la reina Beatriz de los Países Bajos le entregó la condecoración de la Orden de Orange-Nassau, y en mayo del año 2004 fue nombrado académico honorario por la Academia Mexicana de la Lengua, y ese mismo año recibió la medalla al mérito de la Fundación UNAM. En abril de 2016 recibió el premio Nature Service a la conservación. En mayo de 2017 recibió el premio Tyler por logro ambiental. Es o ha sido miembro de varias organizaciones académicas, como el Colegio Nacional desde 1987, la Junta de Directores del World Resource Institute, Washington, D.C., de 2000 a 2009, de las Juntas de Gobierno del Colegio de México del año 2000 a 2005 y de la Universidad Veracruzana de 2009 a 2014. Asimismo, es miembro de la Third World Academy of Science, de la Academia de Ciencias de California, de la Academia Europea de Ciencias, de la National Academy of Science, de la Royal Society de Londres y de la American Academy of Arts and Science. Bien, entonces eso es algo de la amplia trayectoria del doctor Sarucán, a quien recibimos con muchísimo gusto y agradecemos su presencia en estos 30 años de la Facultad de Ciencias Biológicas. Y bueno, lo dejo con ustedes, doctor. Gracias. Buenos días, mil gracias a la facultad por la invitación a estar aquí hoy con ustedes.
Es un doble gusto realmente, o triple, no sé, estar acá después de muchos años de no habernos reunido otra vez, después del haber recibido muy gratamente la medalla Alfonso Herrera hace muchos años y de haber tenido interacciones con varios miembros de egresados o activos de la facultad, pero además especialmente porque hoy recibe esa misma medalla alguien a quien estimo enormemente, que es Rodolfo, y que, perdón, me da un enorme gusto acompañarle en esta ocasión tan especial de una persona a la que él seguramente hará referencia. Yo no quiero meterme demasiado en la historia y la biografía de Alfonso L. Herrera, porque seguramente lo va a tocar y no quiero quitarle espacios en ese sentido a Rodolfo, pero que fue un individuo que desafortunadamente el establecimiento biológico de los 20, de los finales de los 20, bloqueó totalmente en México. Y yo sostengo que la biología en México probablemente habría sido muy diferente, para mejor, si él hubiera sido nombrado para dirigir el primer instituto de investigación en biología en México, que fue el Instituto de Biología de la UNAM. Por muchas razones, no voy a entrar ahorita a tocar eso, y que produjo un cisma espantoso entre el pequeño grupo que había de gentes haciendo investigación en el país, y que duró, les puedo decir con fehacientemente, hasta el mismo momento en que yo tomé la dirección del Instituto de Biología. Todavía estaban los grupos de los ochoterenistas y los grupos de los herreristas, desde luego el segundo casi totalmente diezmado, pero y esto es una de las peores formas de que se desarrolle un cuerpo académico de investigación fuerte en cualquier lugar del mundo, no nada más aquí. Pero bueno, esas son las razones por que me da mucho gusto estar aquí y agradecer la invitación de la facultad para darles esta plática. Estoy dando esta plática además también como... ¿Me dejan quitar el saco? Nunca di clases con saco. Me siento raro con saco. La charla que voy a darles hoy también lleva mi adscripción como miembro del Colegio Nacional, y siempre uso 3 o 4 minutos para explicar qué es el Colegio Nacional. Primero explico que no es el Colegio de México. El Colegio de México es una institución académica de las ciencias sociales y las humanidades que está al sur de la Ciudad de México, que fue fundada ¿cómo se llama? Incluso un poco antes que el Colegio Nacional, cuando el exilio español. Primero se llamó la Casa de España en México, después se llamó el Colegio de México. Bueno, no es eso. El Colegio Nacional se echó a andar tratando de reproducir al Collège de France, el Colegio de Francia, que fue fundado en tiempos de Francisco I, hace mucho tiempo. No el Papa, el rey Francisco I, y que reunía en ese entonces, y lo sigue haciendo, a las personas más notables de diferentes áreas del conocimiento, en las artes, de las ciencias, de las humanidades, etc. Y el propósito de ese colegio era que la población, el populacho, vamos a llamarle de alguna manera, en ese tiempo lo consideraban así, pudiera tener acceso a esos personajes sin necesidad de haber ido a la universidad, sin necesidad de haber entrado a una institución académica. Y yo creo que eso fue una idea fantástica. Y ha sido, pues no sé, yo no he medido los impactos de esto en Francia, pero algo habrá tenido que ver con la maduración de la comunidad científica de ese país. Bueno, en 1943 se echó a andar el Colegio de Francia, digo, el Colegio de México, Colegio Nacional, lo fácil que es confundirse. El Colegio Nacional, mil perdones. Aquí
con 15 personas que fueron seguramente elegidas por el maestro Torres Bodet y el presidente Ávila Camacho en ese tiempo, pero que estaban entre ellos gentes como José Clemente Orozco, Diego Rivera y Carlos Chávez, el músico, y Ignacio Chávez, el médico, y Agustín Yáñez, personajes de este pelo, digo, realmente gente muy notable. Y tiempo después se amplió a 40 personas, que son las que están ahora en el Colegio Nacional, y después de esos 15 son los que han ido eligiendo a los siguientes miembros. Hay una parte macabra en esto, y es que para entrar al Colegio Nacional, cuando hay 40, se tiene que morir alguien. ¿Por qué? Pues porque son números clausos y no puede haber más de 40, entonces para que haya otro nuevo, pues alguien se tiene que dejar el espacio, digamos, físicamente. Y los miembros del Colegio Nacional, lo que es el grupo central del colegio, el consejo del colegio, eligen a los nuevos miembros valorando quiénes son las nuevas personas. Y bueno, y por ahí han pasado personajes de la talla de Tamayo, de Octavio Paz, de Carlos Fuentes, de Rubén Bonifaz Nuño, de gente realmente de primera, y es realmente un honor ser parte de esto. Yo he estado ahí ya por 35 años. Y los miembros del Colegio Nacional tenemos la obligación de dar 10 conferencias, por lo menos 10 conferencias al año, al público general. Es decir, no conferencias de las que daría uno como profesor del posgrado de algún lugar, sino al público general, abiertas, como es el caso ahora, sin requisitos ni nada. Y creo que esta es una función verdaderamente espléndida. En México a mí me gusta mucho dar las conferencias fuera del DF, de la Ciudad de México ahora, y porque realmente creo que esto hay que distribuirlo por todo el país, y muchos de los miembros del Colegio Nacional hacemos esto, dar nuestras 10 o más conferencias. Yo doy alrededor de 20 o 30 al año, como miembro del Colegio Nacional, a públicos generales sobre temas que son, digamos, tratan de transmitir los avances del conocimiento en un área, puede ser en física o puede ser en matemáticas o en este caso en el área de los recursos naturales, la diversidad biológica, ecología, etc. Bueno, hasta ahí introducción de por qué dice ahí el Colegio Nacional, aparte del hecho de que uno es miembro del Colegio Nacional. Bueno, hay una razón por la cual esto lo hago consciente, para que mucha gente no confunda, como yo acabo de hacer, el Colegio Nacional con el Colegio de México o el Colegio de Francia, incluso mismo, con quien por cierto tenemos relaciones con el Colegio de Francia. Recientemente vamos a empezar a hacer un intercambio. Bueno, lo demás sí lo saben, la UNAM la conocen y el CONAVIO también lo conocen. Esos son los lugares donde estoy activamente trabajando. Voy a tocar algo que a lo mejor al principio dicen que tiene que ver con ciencia o con investigación, tiene que ver muchísimo, porque el tema que está detrás tiene que ver con la vida de todos los habitantes de este planeta. Y aunque no es física del estado sólido, ni física nuclear, ni cosas de este tipo, o biología molecular, es un área de investigación cuyos resultados deben tener un impacto muy importante en atender esos problemas de los que estamos viviendo hoy, y en los cuales, a diferencia de la física del estado sólido, a diferencia de la física nuclear, a diferencia de la biología molecular, hay un personaje totalmente nuevo en el asunto, que es la humanidad, nosotros. A nosotros no importa mucho la gente, ¿no? Y a veces tampoco importa mucho la historia. Y la historia es un elemento, es una dimensión enormemente importante en estos fenómenos, que no están en varias otras ciencias, en la química, generalmente, o en la física, o en otras cosas más. Entonces hace de esto un área
primero un área de investigación enormemente importante, yo diría trascendentalmente importante, porque de otra manera no vamos a poder entender y atender a esos problemas de cambio ambiental global, y porque tienen que ver con todo el mundo en todas las profesiones. No importa si uno es contador público, o es arquitecto, o es ingeniero, o va a ser licenciado en administración de empresas, no tener conciencia como persona, como individuo, del tamaño de las broncas que tenemos en las cuestiones ambientales es una falla brutal. Es como no entender que si no atiendo mi salud me muero, ¿no? Nada más que esta es la salud social de toda la humanidad en el planeta. Y por eso voy a hacer un enfoque que tiene mucho que ver en ¿y qué hacemos con ese conocimiento? ¿O qué deberíamos hacer con ese conocimiento para que realmente llegue a tratar de resolver o a mejorar estas situaciones? Y por eso esta idea de la inteligencia para tomar decisiones, y una de las decisiones muy importantes, la voy a comentar aquí, es la decisión de hacer políticas públicas. Y en eso voy a tocar un poco otra vez para abajo, para atrás. Déjenme tocar rápidamente una cosa que está muy detrás de este asunto, que es un concepto que está muy desguanzado, y cuando digo desguanzado es que lo han movido para tantos lados que empieza a perder sentido, que es desarrollo sustentable. Desarrollo sustentable es un complejo de situaciones que no tiene nada más que ver con una de los tres componentes. Esos son los tres componentes principales: el ambiental, el económico y el social. Y muchas personas, particularmente economistas, que hablan del desarrollo sustentable o sostenible de la economía, de lo único que están pensando es cómo hago para que una actividad económica se mantenga permanentemente, independientemente de qué diablos ocurre a su alrededor. Y eso es una distorsión y una mutilación del concepto, porque uno necesita atender estos tres elementos, y he puesto muy al propósito ese triángulo de cabeza, alguien diría, con el vértice más importante abajo, porque sin ese vértice los demás simplemente no tienen manera de desarrollarse. Aquí está, tenemos los tres elementos, y ciertamente no hay un lugar específico ideal, porque mucho depende de las culturas, mucho depende de la historia del lugar, mucho depende de situaciones ambientales, de las características físicas ambientales de cada sitio. ¿Dónde queda eso que parecería ser el sitio ideal? No sé si es este, pero lo que sí sé es que tiene que moverse, tiene que estirarse, y eso fui yo. No hace ruido esto. ¿Y dónde queda ese lugar ideal de combinación y de énfasis entre los tres vértices? Depende mucho de cada país, de cada comunidad, de cada situación, incluso para cada país, de cada tiempo. Entonces, no hay una cima de desarrollo sustentable a donde llegar. Si no hay un punto de decir, ya llegamos al desarrollo sustentable, padre, aquí nos quedamos. Porque eso se está moviendo permanentemente, porque se están moviendo dos elementos muy importantes que influyen sobre esto: la cantidad de gente y sus tasas de requerimiento de energía, de recursos, que tienen mucho que ver con esta cuestión de la sustentabilidad. Entonces es un desideratum permanente de ir adaptando esto a medida que también las sociedades se van desarrollando. Ahí está. Bueno, aquí está. Estos son los tres elementos que tienen que ver con la generación de los problemas que llamamos de cambio ambiental global o ambientales globales, que son eminentemente, no exclusivamente, pero eminentemente el cambio
climático, es decir, el calentamiento de la atmósfera, etcétera, que surge por toda la actividad de uso de los combustibles fósiles, y por otro lado el de la pérdida de los ecosistemas, la pérdida de la naturaleza, la pérdida de la biodiversidad. Todo eso es lo mismo, ¿no? Hemos usado este concepto de biodiversidad que sonó padrísimo para los especialistas del área, pero que para mucha gente no hace mucho sentido. Me preguntan, ¿qué es biodiversidad? Bueno, biodiversidad es la naturaleza, somos nosotros mismos metidos ahí como elementos de la naturaleza. Y entonces estos dos elementos, que son la pérdida de los ecosistemas y los servicios que prestan ellos, y el cambio climático global, surgen de efectos y de diferentes situaciones en estos tres elementos, y tienen que ver directamente con el bienestar humano. Y cómo manejo estos dos tienen que ver obviamente con qué tan sustentablemente puedo mantener el bienestar humano y qué políticas de desarrollo público, qué políticas públicas de desarrollo uso que pueden mantener ese bienestar por tiempo indefinido. Uno de los problemas serios, ya sabemos que la población está creciendo exponencialmente, ¿no? Estamos ahorita alrededor de 7.400 millones de habitantes, vamos a llegar a mitades del siglo a los 8.000 y pico, y a finales del siglo a 9.000 y pico, probablemente 10.000 millones de habitantes. Eso es un enorme crecimiento, a pesar de que supuestamente ya hay regulaciones, ya la población no crece tanto, pero sigue creciendo exponencialmente, no a la misma tasa que crecía en los 70s y 60s, pero ciertamente sigue creciendo exponencialmente. Pero lo que está creciendo exponencialmente, y es predecible que crezca aún más exponencialmente y más que el crecimiento poblacional, es la tasa de demanda de recursos y de energía que cada uno de nosotros tiene y que cada una de las personas que viene al futuro va a tener. Esto ha aumentado fuertísimamente. Cada estadounidense del siglo XXI está consumiendo alrededor de 13 veces más de lo que un estadounidense de 1900 consumía. Es decir, habría que multiplicar por 13 la población de los Estados Unidos, cosa que no ha pasado, para tener una noción del impacto que esta combinación entre gente y sus demandas ha tenido en ese país, ¿no? Y lo podemos hacer obviamente para otros países. Y esa capacidad de consumo está relacionada ¿a qué? Bueno, a modas, a cosas, pero básicamente a una cuestión que es los ingresos de las personas. Y los ingresos de las personas, el PIB, las tendencias de ingreso económico per cápita van a tener esa tendencia por el resto de este siglo. Es decir, van a aumentar fuertísimamente y van a aumentar muy fuertemente en los países en vías de desarrollo por la combinación entre el número que son y la cantidad que va a aumentar esto. Entonces, ¿cómo vamos a parar este asunto? Vamos a decirle a la gente, oiga, ya salario mínimo y no pida más, ¿no? No va a tener usted más dinero, especialmente el salario mínimo de este país, que es horrible. No puede ser. Hay una tendencia aquí, hay una dinámica demográfica que va a ser realmente muy difícil de controlar y que la tenemos que tomar en cuenta, que hace más difícil todavía realmente encontrar fórmulas de solución a este problema. Esto es uno de los últimos, hay muchos índices de desarrollo sustentable, de capacidad de sustentabilidad, desempeño, etcétera. Este es el último que salió, que es bastante bueno, y estos son los 30 países con mejor desempeño en sustentabilidad, y en esos 30 países no está México. México está como en el 60 y tantos, 70 y tantos, ¿no? Como país nos falta mucho, pero como planeta nos falta realmente una cantidad gigantesca, ¿no? Prácticamente no hay ninguno de los países latinoamericanos ahí todavía, y si sale uno, el primero que sale es Costa Rica generalmente, y probablemente Chile, ¿no? Pero no México. Estamos ahí con un problema muy serio.
¿Por qué consumimos? Porque nos produce bienestar, o placer, o gusto, o en el último de los casos, nos satisface caprichos, ¿no? Por eso consumimos. Bueno, estos datos que tengo aquí, que son unos datos bellísimos, se empezaron en el 92, pero se han seguido haciendo. Son los resultados de una encuesta mundial en muchos países y en muchos grupos sociales sobre el grado de satisfacción que la gente tiene relacionado a los ingresos o al nivel económico de esas poblaciones. ¿Right? Lo que les voy a presentar aquí no es una teoría o no es una suposición, son datos reales, están, claro, modelados para que se vean más claramente, pero van a ver lo que pasa. Cuando estamos en niveles de consumo muy bajos, también estamos en niveles por acá, de satisfacción muy bajos, ¿no? Si la gente vive en una chocita hecha de palos y de techos de palma y piso de tierra, en el momento en que pueden mejorar el piso de tierra, hacerlo de cemento, o pueden mejorar las paredes y ponerlas de tabique, o pueden tener un techo menos débil, con láminas o con lo que sea, se van a ir sintiendo mucho mejor. Claro, todo esto, cada una de esas cosas que he dicho significa consumo de algo. Poner un piso de cemento significa tener cemento. Y déjenme decirles que la segunda industria más contaminante en términos de CO2 es la industria cementera, ¿no? Eso lo sabemos ahora, pero era lo mismo antes. Y también usar otros materiales, los tabiques, el cemento para juntarlos, etcétera. Cada paso que se da en ese sentido es un consumo y es una demanda de energía o de recursos, o las dos cosas. Entonces, subir por aquí está significando un impacto o en los recursos naturales, pueden ser estos vivos, para alimento, por ejemplo, o en cuestiones de minería, materiales, etcétera, o en energía, o en energía. Bueno, a ese nivel yo le llamé, es un nivel de supervivencia, es decir, pasar de una choza de piso de tierra y muy débil y muy susceptible a daños por vientos y esto, pues es una cuestión de supervivencia, y allí está en ese nivel, y hay una relación muy directa entre el consumo y satisfacción. Sigue esto en esa misma dirección hasta llegar a situaciones de confort, que podría ser que pues esa casita que empezó de tierra y etcétera, ya está hecha de tabiques, pero además tiene electricidad, y entonces uno puede tener un refrigerador para que la comida no se eche a perder, y puede tener una tubería que le lleva el agua para que las niñas y sus madres no vayan caminando 7 kilómetros a traer agua de donde sea que haya que traerla, que hay una estufa que tiene combustible si no usa leña. Sí, esta es la parte que tiene que ver como ejemplos del confort que puede uno ganar al tener mayor consumo de bienes y de energía. Pero hay una parte en la que ese incremento de consumo ya no empieza a dar el mismo grado de satisfacción expresado por la gente a la que se le preguntó, ¿no? Eso empieza a asintotizarse de cierta forma en ese lugar. Y este es un lugar, es una cosa que yo llamo ya de lujo, ¿no? Es decir, es un nivel de lujo en que ya el consumo pues no me está dando tanta satisfacción. Y finalmente, si sigo consumiendo más y más por acá, pues el grado de satisfacción se empieza a caer. Y esto es muy claro, esto otra vez no es una situación de moralina que estoy pintando aquí, son datos reales dados por gente que vive pues, en países muy ricos, escandinavos, de otro tipo, donde el consumo ha sido muy alto, pero que ya la satisfacción ya no jala. ¿Cómo hacer aquí para que el grado de consumo que cada uno de nosotros tiene permita que muchas otras gentes que pueden llegar más que por aquí pueda subir acá?
¿Cómo se define eso? Bueno, no hay una manera fácil, pero ciertamente sí hay un punto, y es algún punto por ahí en el que hay que definir que esto es suficiente, ¿no? Esto implica fundamentalmente una cuestión de, voy a llamarle de tipo moral, filosófico, moral no de moralina religiosa, sino de responsabilidad hacia los demás congéneres de la especie, que dice, no, por aquí, y eso es muy variable para diferentes culturas, para diferentes países, pero tiene que haber un punto en el que se hace esto. Y la única manera de que eso pudiera hacerse es que la gente que esté involucrada aquí entienda qué significa estar por estos niveles de consumo, qué significa para el ambiente, qué significa para el acceso a estas cosas a otras gentes, qué significa de justicia social, porque muchas de las cosas que se consumen por aquí no solamente tienen impactos ambientales, tienen impactos sociales, de trabajo esclavizante, de trabajo de infantes, de trabajo mal pagado, de situaciones espantosas de labor de mucha gente, ¿no? Es decir, es mucho más complejo que eso. Pero eso tenemos que entenderlo, y con eso yo terminaré la charla al final, porque esto es lo que no existe. Y porque no existe, yo creo que aquí hay implícita una obligación de quienes estamos en esta área trabajando, con esta área tan amplia, de realmente ser mucho más comunicadores, de ser mucho más explícitos con la gente que no tiene acceso a esta información, porque no estudió esa carrera, pero no por no estudiarla se exenta de la responsabilidad de saber de ello, porque no es una cuestión de, no, pues yo no sé hacer cálculos de ingeniería, yo por qué diablos tengo que saber si el puente que están haciendo ahí va a resistir o no va a resistir. No, no es el caso. Es que esto implica a todos y cada uno de nosotros, de los 7.400 millones que estamos aquí. Por eso es muy importante, como secuela de este punto, hacer un esfuerzo para que quienes estamos trabajando y estudiando en estas áreas realmente abramos una nueva área de responsabilidad y de trabajo para cada uno de nosotros, de comunicar esto a diferentes niveles, desde los tomadores de decisiones y gastar tiempo con políticos, algunos de ellos verdaderamente torpes y tontos, pero otros que pues no saben del asunto, no estudiaron para esto, pero que podrían recibir la información y cambiar de forma de hacer las cosas, con congresistas que les importa un bledo, a veces parece ser, y muchos ciertamente el parece ser es correcto, no les importa nada, pero otros sí, y también con miembros de la sociedad, tomadores de decisiones en diferentes partes, hasta en la sociedad civil, que tienen que estar tomando decisiones respecto al uso de los recursos, con las empresas, con la gente en general. Creo que esto es, para mí, resume muy claramente el problema y qué habría que hacer respecto a esto. Y para eso, pues lo que necesitamos es incidir en las políticas públicas que tienen que ver en parte con ese comportamiento. Pero esas políticas públicas deberían venir nacidas de la sociedad, es decir, nacidas de nosotros, conducidas por quienes tienen la responsabilidad de representarnos en el cuerpo legislativo e instrumentadas por los del Poder Ejecutivo. Bueno, eso es una ruta padrísima, pero que ocurre muy infrecuentemente, porque los elementos para generar esas políticas públicas tienen una serie de razones que están puestas aquí, que tienen que ver con que una política pública, por definición, tiene que ser para el beneficio de toda la sociedad. No puede ser para el beneficio de unos cuantos grupos. Tiene que tener la mejor información científica posible para poder basarse en ella, ¿no? Tiene que atender los problemas más importantes de la sociedad y realmente manejarlos adecuadamente. Y tiene que ser muy flexible también para irlas cambiando, porque, como digo, todas estas cosas son muy mutables, no son fijas. Y al final de todo, lo que se requiere
muy centralmente, y esto afecta a instituciones como esta y como a las universidades, es esto último: la investigación de primera calidad para generar la ciencia de primera calidad que sirva para tomar buenas decisiones en ese sentido. Ahora, pero voy a terminarles diciendo, y lo digo ahorita, que la manera, hay dos cosas que se requieren: muy buena información, pero también mucha presión social para que esto ocurra en los círculos gubernamentales, y para que haya presión social la gente tiene que estar informada, educada, conocedora del problema de la mejor manera posible. Bueno, esto es un poco de entrada a lo que voy a ir muy rápidamente a enseñarles que se puede hacer. Se puede hacer. Y se puede hacer justamente en este campo. Y les voy a hablar de Conavio, porque Conavio fue justamente ideada para eso. Fue ideada para generar la mejor información científica para tomar decisiones respecto a nuestro capital natural, respecto a los recursos naturales, y esas son las características que tuvo. Un lugar que recopilara toda la información que existía, porque en México ya existía, cuando esto se echó a andar, información en muchos lugares, incluido esta universidad que tenía colecciones científicas, que había gente que había trabajado aquí, lo mismo en San Luis Potosí, lo mismo en Nuevo León, desde luego en la Ciudad de México, y que estaba dispersa por todos lados, y que solamente era accesible por unos cuantos señores que tenían una llave, que era la que abría la puerta de la colección, y nadie más entraba ahí. Y sin embargo, lo que estaba allá adentro se había producido con recursos públicos. Qué padre, ¿no? Un montón de dinero para que unos 6, 4, 2, depende del área, fueran los que tenían la información, y los demás, cero. Bueno, eso no podía ser. Y una de las cosas que a mí me pareció claro que había que cambiar cuando se sugirió esto, obviamente al hacer esto, pues apoyar que haya más estudios en esto y que tengamos mucha más información, arreglar eso de tal manera que sea accesible de todas formas, que uno pueda sacar más allá de los datos la información y el conocimiento adecuado. No es nada más tener chorros y chorros de especímenes en los herbarios, en las colecciones, que ahí están, pues sí, ahí están, hay un montón, y ahora, ¿cómo hago para saber qué hay? ¿Cuántos grupos hay? ¿Dónde están? Etcétera. Pues eso hay que arreglarlo de tal manera que uno pueda entrar sin perder años de trabajo en esto, y hacerlo en minutos prácticamente. Y también volverse un elemento accesible al público, de referencia de información al público, porque esa es una información pública generada con recursos públicos en instituciones públicas. Perdón que subraye esto, pero son cosas que a mucha gente no le quedaban claro, y que todavía hay algunos que no les queda claro en la actualidad. Y hacer ese acervo de conocimiento, esa ciencia, también parte del conocimiento de la gente, que es otro de los elementos a los que me voy a referir. Ayer tuvieron una charla con Carlos Galindo aquí, que tenía que ver directamente con, primero, cómo hacer accesible esta información a la sociedad, pero segundo y más avanzado, cómo hacer que la sociedad se vuelva generadora también de ese conocimiento. Y ahí cambiamos totalmente la tortilla en términos del involucramiento de la sociedad. Suave. Ops. ¿Qué ha pasado con la información de Conavio? Bueno, Conavio ha evolucionado en este cuarto de siglo de vida desde interactuar básicamente con la academia, que es la que nos provee los datos. Nosotros no tenemos gente haciendo investigación en el campo, la obtenemos de los investigadores, taxónomos, biogeógrafos, etcétera, que están en los institutos de investigación en las universidades, ¿no? Primero lo que está en las colecciones, segundo los proyectos que les apoyamos para que hagan. Después, a medida que fuimos teniendo más información, la hicimos accesible a los tomadores de decisiones en el gobierno, porque antes de eso, pues, decirle al subsecretario de Regulación, oiga, pues tenemos 173,000 especímenes de curculiónidos,
¿Qué le sirve para tomar una decisión? De nada, ¿no? Esto hay que traducírselo de tal manera que le sirva útil y sepa que esos curculiónidos atacan a los árboles, son descortezadores, matan palmas, etcétera, ¿no? Y cuáles son, dónde están y qué se puede hacer para controlarlos. Bueno, entonces ya teníamos ese grado de información para ofrecerlo a estos individuos y también a otras gentes que tomaban decisiones o que influían en las decisiones, y después al desarrollo de conocimiento y finalmente a lo que llamamos inteligencia. Es decir, dado todo esto, mi impresión de hacia dónde van las cosas es esta, entonces habrá que tomar estas decisiones y habrá que hacer políticas públicas en este sentido. Ahí ya estamos en un nivel que es mucho más allá que los datos simplemente que obteníamos al principio. Allí estamos ahora. Pero además tenemos una cosa ya muy clara en este momento. Esta información ya empieza a ser material para que la gente se instruya acerca de estos asuntos de manera fácil, sin tener que ir a la universidad, sin tener que pasar cursos de ecología o biogeografía o de cualquier otra cosa de estas, ¿no? Entonces ha habido una evolución a lo largo de este eje, del eje de datos a inteligencia, que ha permitido también una evolución de los clientes de esa información. Esta es la base de datos de CONAVIO. Ahorita no voy a meter, ha crecido enormemente desde que se inició. Tenemos ahorita ya casi 13 millones de especímenes. Esperamos que en un par de años aumente por un orden de magnitud, por el desarrollo de metodologías en las que estamos trabajando, para poder meter lo que el doctor Redowski describía como Megaméxico, que es toda la relación de la biogeografía mexicana hacia el norte, hacia la parte boreal, y la relación hacia la parte ecuatorial o tropical, hacia Centroamérica y parte del norte de Sudamérica, porque ya hay información que podemos ahora, con la base de datos y con la bioinformática que tenemos, poder meterlos sin tener que estar yendo a cada lugar a sacar estos datos, ¿no? Y esto creo que va a darle una dimensión enorme y un potencial enorme a los datos de CONAVIO. ¿Qué hacemos ahora con esa información? Ya está ahí, está padrísima. No hay un país que tenga una base de datos de esas características, con esa riqueza de geoposicionamiento, de relación con cuestiones climáticas, ambientales, de suelos, de pendientes, de la presencia de otras especies en el mundo. Ningún país tiene una cosa de este tipo, bajo un solo techo. Sí, Estados Unidos tiene mucha más información de la que tenemos nosotros, pero está repartida en una docena de instituciones muy grandes que no se comunican entre ellas. Cada quien la tiene pues como su elemento de trabajo y punto, pero no está accesible a toda la sociedad, ¿no? ¿Qué hacemos con ello? No, varias cosas. Se pueden hacer muchas, yo les voy a tocar nada más algunas que tienen que ver con esta cuestión del efecto en la política pública. Una de las primeras cosas que logramos hacer fue en relación a especies invasoras, que en su mayoría son dañinas, y la primera con la que trabajamos fue con la palomilla del nopal, Cactoblastis cactorum, que se usó como control biológico en Australia para deshacerse de la invasión fenomenal de opuntias que los ingleses habían llevado allá. Australia era una prisión, ¿eh? Lo usaban como un reclusorio, como las Islas Marías, esa era una isla grandota, y para tener tinturas para pintar las casacas de los soldados rojas. No lo supieron hacer, no tuvieron el know-how de los grupos en América Latina para hacer esto. Lo que sí, las opuntias sí supieron qué hacer y se extendieron por millones de hectáreas de pastizales que los hicieron impasables. Las vacas no podían entrar, pero era una muralla de nopales, ¿no? Y trataban mil maneras. El hecho es que alguien dijo, caray, pues no hay tantos nopales en los lugares donde los trajimos, el norte de Argentina, el sur de Brasil. ¿Por qué no? ¿Por qué no hay tantos? Si ahí son originarios de ahí. Pues vamos a ver. Fueron allá
descubrieron que esta polilla, esta mariposa nocturna, ovipositaba en los tallos de los nopales, las larvas se comían a los tallos y se estableció un equilibrio, ¿no? Había muchos, pues había muchas orugas comiendo, se reducía, pues había pocas. Entonces había como todos los equilibrios biológicos. Entonces pues vamos a meterla. Y ahí descubrieron el control biológico para poder usarlo. Esto fue el primer caso de control biológico realmente manejado. Se lo llevaron a Australia, después de muchos problemas lo lograron hacer, limpiaron totalmente millones de hectáreas de nopales, ¿no? Todos los Cactoblastis deben haber estado de fiesta los años en que tenían cualquier cantidad de alimento ahí, hasta que otra vez, claro, se cayó la población a un nivel en el cual había equilibrio entre la polilla y esto. Bueno, esa es la historia detrás, porque mucho tiempo después, los desarrolladores turísticos del Caribe, que encontraban que sus turistas se espinaban con los nopales en la arena y por ejemplo se caían las pencas y se enterraban en la arena y había alguien que llegaba y pisaba y daba el grito, ¿cómo es posible? Entonces, no, pues vamos a deshacernos de los nopales, ¿no? Y lo que hicieron fue, pues vamos a hacer lo que los australianos, vamos por la mariposa y la metemos aquí. Nada más que el problema es que Australia estaba muy lejos de todo el continente americano y estas cosas estaban muy cerca del continente americano. Si la sacaron del territorio continental, Brasil, Argentina, sur de Perú, la llevaron a las islas y la mariposa empezó a saltar las islas y llegó a Florida y de Florida se empezó a extender y de repente nos dimos cuenta que esta cosa estaba ya dando la vuelta para entrar por Texas. Si esto hubiera llegado al altiplano mexicano, pues nos limpia de nopaleras el 40% del territorio del país, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, bueno, hacer una predicción de por dónde podía entrar en Conavio, marcamos los sitios más posibles de entrada y de expansión de las poblaciones. Les dijimos a los de Zagarpa que al principio, como siempre dicen, no, nosotros ya lo estamos haciendo. Bueno, nunca lo estaban haciendo. Finalmente se dieron cuenta que la bronca era grande, que no tenían información y lanzaron una alerta de control temprana, ayudados desde luego los Estados Unidos, que tampoco quieren hacer nada por eso, por los nopales, para ellos qué les importa, ¿no? La Secretaría de Agricultura, pero a la Secretaría del Interior sí les importó, porque ellos tienen que ver con las especies en peligro de extinción y había varios apuntes en peligro de extinción, o alguna endémica también. Dijeron, no, aquí tenemos que controlar. Hicieron una cuestión de control, los de aquí se dieron cuenta que los de arriba lo estaban haciendo y dijeron, nosotros también vamos a hacerlo, y entonces lo hicieron y se estableció una alerta que paró la primera llegada de mariposas a Cozumel. Por ahí entró, por el Caribe, y se detuvo y hay una vigilancia permanente a que no pueda llegar esto al país. Entonces, eso es el resultado de tener la información que le permite a uno decir, aguas, tenemos este problema, puede ocurrir y puede ocurrir en estas áreas particularmente, ¿no? No, créanme que debajo de Secretaría de Agricultura, Ganadería y Salud está todo el rollo de la alerta sanitaria. Otra cosa más es, ahora ya tenemos información sobre cuáles son las zonas de mayor diversidad biológica del país y por lo tanto, qué tanto nuestras áreas naturales protegidas están protegiendo esas áreas. Y lo que pasa es que realmente muy poco, porque la forma en que las áreas naturales protegidas se han definido no tiene que ver con la riqueza que tienen, los números de endémicos o de especies en peligro de extinción, tiene que ver con que el gobernador X donó 400,000 hectáreas a al gobierno y ahí están, ¿no? En muchos casos es importante, pero en muchos otros, muchas de las especies que habría que guardar no están conservadas, no están protegidas. Ahora se hizo este primer estudio que se llamó de gap analysis, es decir, análisis de fallas o de espacios que no están conservados para
la parte terrestre, las aguas epicontinentales y las marinas, en polígonos de 250 kilómetros cuadrados. Es un chorro, de 50 por 50 kilómetros, es muy grueso, pero no teníamos mejor información. Ahora que tenemos mejor información y que tenemos mejor cartografía, tenemos la misma información a 1 kilómetro cuadrado de precisión. Y esto nos da una posibilidad enormemente mayor con precisión decir, por aquí, si van a hacer nuevas áreas protegidas, estas son las que había que hacer, ¿no? Y no en cualquier lugar. Esto es un arma realmente de gran importancia. También podemos predecir las áreas de distribución de muchas especies sin tener que colectar más. Hay algoritmos que permiten hacer esto y lo podemos aplicar a especies que están en peligro de extinción, ¿no? Como aves o como cactáceas, etcétera, por si hay alguna obra pública que pudiera afectar esas zonas, o también con especies de interés económico, como son los agaves, de los cuales se saca el mezcal. Por un lado también para poderlos proteger, pero por otro lado fundamentalmente para permitir a los mezcaleros, a los maestros mezcaleros, hacer registros de denominación de origen de su producto y protegerlo industrialmente. De otra manera, pues no se podría hacer. Esta es otra, por ejemplo, otra de las aplicaciones que hemos tenido. Lo mismo para hacer predicciones del movimiento de vectores de enfermedades con las posibilidades de cambio climático. Uno puede predecir cómo se van a ir moviendo con diferentes modelos que hay de temperatura, de cambio climático, cómo se pueden mover algunos de estos vectores. Es el caso del Male Chagas, que por ejemplo en Morelos, que es una zona que conozco con cierto detalle, está primero en Jojutla y en las partes más calientes, ahora ya está en Tlayacapan, que está a 1.600 metros, y muy posiblemente en unos cuantos años más va a estar en Xochimilco, en la Ciudad de México. Nunca había habido chinches besuconas en Xochimilco, entonces tiene uno que hacer una campaña de salud preventiva para avisarle a la gente, aguas, este bicho no estaba aquí antes, ahora va a estar, y lo que hay que hacer es tal, tal y tal, ¿no? Esto también es una parte realmente importante. Una de las cosas que pudimos hacer cuando tuvimos mejor información, particularmente información espacial, porque realmente tenemos muy buena ahora, fue monitoreo de ecosistemas, porque eso es lo que queremos saber, qué está pasando con los ecosistemas del país. Primero que escogimos fue manglares, porque pues, es un ecosistema relativamente fácil, bien limitado geográficamente, espacialmente, y con no muchas especies. Bueno, llevamos ya 15 años de monitoreos. Ahora sabemos con una precisión de 1 hectárea dónde se ha perdido o se ha ganado manglar, porque ha habido también ganancias. Y las ganancias, por ejemplo, se las puedo dar aquí, del monitoreo 2010 al 2015, hubo una ganancia de varios miles de hectáreas de manglar, seguramente porque se abandonaron. Manglares que antes se usaban para, pues no sé, para pastorear, por ejemplo, para producir, o para granjas camaroneras, y que el manglar se recuperó. Pero estos son cambios que todo el mundo tiene acceso. Ustedes pueden entrar a la página y ver para un lugar que les interesen los manglares de Puebla, por ejemplo, que son grandes. Pueden llegar con su tableta o su computadora, conectarse por satélite a Conavio, y el lugar donde están parados pueden bajar una foto de ese lugar de hace 5 años, de hace 1 año, de hace 10 años, y comparar qué están viendo con lo que había antes, ¿no? Esto, no hay otra vez un monitoreo de manglares de ese tipo en el mundo con eso. Y esto ha servido enormemente para generar la sensibilidad social de todos los grupos que viven en la costa, que quieren mantener esos manglares, ya no de llegar a dar gritos y sombrerazos, sino de llegar con los datos y decir, miren lo que ha pasado aquí están los datos, no es posible, esto es punible, no puede volver a pasar, ¿no? Y hubo un caso en Tajamar, en Quintana Roo, hace un par de años, no recuerdo, el año pasado. Fue el resultado de que la gente tenía acceso a esa información, entonces actúa
cuando tienen interés de hacerlo. Los que no les importa no hacen nada, obviamente, pero los que sí les importa sí lo hacen. Y ahora lo estamos haciendo también para todo el país. Voy a entrar muy rápidamente. El otro asunto que tenemos es de predicción de los efectos de los organismos genéticamente modificados. Conavio da el análisis básico del riesgo de introducción de OGMs. No todos tienen el mismo problema de riesgo. Desde luego, algunos elementos que se usan para cuestiones farmacéuticas y demás están controlados, no pasa nada. Algunas especies que no son nativas de México tampoco pasa nada, porque no hay manera de que eso se mezcle con las poblaciones nativas de esa especie, porque no existen. Pero sí, con muchas, México es un centro de origen de plantas cultivadas y consecuentemente pues con otras sí hay serios problemas. Y el que está ilustrado aquí es algodón, que es nativo de México. El mejor algodón, la mejor fibra de algodón es nativa de México, el Gossypium hirsutum, y ha habido OGMs de algodón que se permitieron que se plantaran después de hacer un análisis del movimiento del polen, de los polinizadores, etcétera, etcétera, en ciertas zonas. Por ejemplo, acá arriba, donde está muy lejos de las poblaciones nativas de algodón. Hay un problema en esto, si a alguien tiene interés les puedo comentar, no quiero meter en eso, pero que ya no tiene que ver con la biología, tiene que ver con la total falta de monitoreo, de capacidad de control que tenemos en este país prácticamente para todo, incluido también el movimiento de estos productos, ¿no? Que no deberían estar mucho mejor controlados y que no lo están. Les comentaba que tenemos una enorme capacidad, esto hubo que desarrollarlo, una enorme capacidad de imaginología, de percepción remota. Yo creo que somos, si no el mejor, uno de los dos mejores sitios en información de percepción remota del país. No voy a meter a darles datos, pero tenemos alrededor de 10, 12 imágenes diarias del país que están recibiéndose en nuestras antenas, y que claro, estábamos teniendo el otro problema que esto implica. No es nada más recibir las imágenes, es almacenarlas, interpretarlas, y eso requiere de un montón de trabajo que hemos tenido que ir desarrollando software para esto. Todo el software menos PowerPoint, Word y Excel, en Conavio, todo es hecho en casa, absolutamente, lo cual pues, también nos da una capacidad enorme de desarrollo. Y una de las primeras cosas a las que se aplicó esto fue a la alerta temprana de incendios forestales. En 1998, un año de incendios en todo el mundo, aquí en México también. No había información de dónde, en todo un país tan grande. La secretaria de Medio Ambiente en ese tiempo era Julia Carabias, y le pidió a Conavio: díganme qué ha pasado con la diversidad biológica con esto, porque sabemos que son hectáreas, pero a lo mejor son hectáreas de pastizales, pero a lo mejor son hectáreas de selva y significan cosas muy distintas. No había información. Se logró tener información primero con imágenes de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que nos mandaron los rollos, dijeron: ahí, háganse bolas a ver si los pueden interpretar. Y sí, la gente de Conavio se hizo bolas, las interpretó, y se apantallaron tanto que pues les seguimos dando los datos. Dijimos: no, mangos, lo que vamos a hacer nosotros es tener una antena. Y fue la forma como obtuvimos una antena, y de ahí empezamos a tener información nuestra, no dependiente de si la Fuerza Aérea de Estados Unidos nos la da o no. Eso se recibe ya ahora automáticamente. La antena recibe la información. Hay 8 pasos diarios por el territorio mexicano y por Centroamérica. A los 20 minutos de que pasó el satélite y mandó las imágenes que recibimos, el sistema interpreta toda la información, saca los puntos de incendios, los arregla estado por donde pasó, y los manda por internet a cada estado de la República donde están ocurriendo los fuegos. Es decir, en 20 minutos de tener la información, la gente que está responsabilizada de controlar los incendios ya tiene la información de dónde está, qué tan severo es el asunto, cómo puede llegar ahí, porque está en un sistema de información geográfica, qué caminos hay, qué población cercana hay, y pueden combatirlos
mucho más rápidamente, con muchos menos daños del bosque, desde luego con muchos menos peligros de vidas humanas y de accidentes, ¿no? Y esto lo estamos haciendo para toda la República, desde luego, para cada estado, pero también para los 5 países de Centroamérica, porque las imágenes cubren toda Centroamérica y se las estamos mandando gratuitamente, igual que al estado de Tlaxcala o al estado de Puebla. Bueno, y eso permitió en 98 que con los incendios tan importantes hubiera un decreto presidencial prohibiendo precisamente los sitios, no decir, las áreas que se quemaron no se cambian, no, pues ¿cuáles? Esta y estos son los polígonos, no se pueden cambiar de uso de suelo bajo pena de lo que sea. Yo no sé si la pena de lo que sea se aplicó o no se aplicó, porque eso ya no nos toca, pero lo que sí es que hubo una política clara en ese sentido, de decir esto está prohibido hacer, y yo esperaría que en muchos casos sí se cumplió adecuadamente. La otra es que eso es aparte, en la parte legislativa, digamos, del Ejecutivo, pero también con el Poder Judicial hemos tenido efectos de cambiar la jurisprudencia de México basados en la información que CONAVIO ha provisto, por ejemplo, cuando hay litigios de que un alcalde quiere borrar un decreto de un área natural protegida, en el caso de Tulum, que es lo que fue, y que basados en la información que nosotros teníamos, no lo pueden leer, pero créanme que ahí está, esto desechó la denuncia o la demanda de este alcalde y sentó jurisprudencia para realmente fortalecer todos los decretos de áreas naturales protegidas de México sobre esa base. Esto es realmente los efectos que uno busca con esta información. La otra cosa es que hemos hecho para toda América, Norteamérica y también Sudamérica, un mapa único de cambios de uso del suelo con la misma metodología, de tal manera que sean comparables. Podemos hacer realmente estudios muy buenos de todo el continente. Esto es de la parte de monitoreo de biodiversidad, es decir, sí, hay bosque, pero ¿qué tan sano es un bosque? Porque el bosque de Chapultepec es otro bosque, pero no es un ecosistema, ¿no? ¿Cómo están de sanos los ecosistemas? Estamos trabajando montados sobre el inventario forestal permanente, que está en todo el país. Tenemos en este momento 3,000 sitios de muestreo, se van a ir a 8,000, en donde mandamos gentes que están tomando desde fotos hemisféricas de la cobertura desde abajo de los bosques o selvas, fototrampas para estar registrando los bichos que pasan por ahí, y grabadoras con sonido que registran todas las vocalizaciones desde grillos hasta murciélagos y hasta ranas, y estas las podemos identificar. Entonces tenemos una noción, es una aproximación, porque no podemos hacer esto en todo el país, pero con un muestreo que está en todos los bosques y selvas del país, podemos tener una noción de qué tan saludables son estos bosques. Y este es el tema en el que Rodolfo Dirso está trabajando muy intensamente, con problemas de defaunación que probablemente tocará en su charla hoy, y vamos a tener el enorme gusto que se va a venir a trabajar a CONAVIO unos 6 meses, justamente para aprovechar esta información y ver qué patrones están empezando a dar en la República sobre este mismo asunto. Bueno, aquí había 2 mapas, no sé por qué no están. Hay un problema, yo creo que con el USB que estoy usando, en el que por primera vez sabemos dónde están las intensidades para todo el país, dónde están las intensidades de vocalización más fuertes en México. Es todo el país, de día y de noche. Obviamente, como pueden esperar, es que de noche hay muchas más vocalizaciones en todo México, pero es la primera vez que lo podemos ver a escala espacial, ¿no? Como pueden ver, no pueden ver. A lo mejor se las puedo enseñar después, lo lamento, no sé qué pasó aquí con esta
Y esta tampoco. Esta tampoco, ya no sé, yo creo que ahí tuvimos un problema. Por eso había dos. Pues era la otra, pero yo la que vi era la correcta. Bueno, yo mejor les cuento rápido, porque si no se van. Esto da cambios en la cobertura del suelo es realmente ver cómo se está modificando la cobertura de vegetación del país. No lo podemos hacer como los manglares, porque un país de este pelo, de esta complejidad no se puede, pero ahora queremos que haga automáticamente un sistema que toma imágenes de todo el país, de principio del año al final del año, y nota dónde hubo cambios, es decir, dónde hubo más cobertura, dónde hubo menos. Entonces nos vamos directamente a esas zonas para ver con imágenes de gran resolución, 5 metros de resolución, qué ha pasado y qué diablos hubo en ese sentido. Pero eso ya se hace automáticamente. No tenemos gentes metidas ahí revisando kilómetro por kilómetro de 2 millones y pico de kilómetros cuadrados, como no podríamos, ¿no? Y bueno, y ahora ya tenemos coberturas de suelo antes de 1 a 100,000, ahora de 1 a 20,000. Estamos avanzando en este sentido para poder dar mucha mejor información. Esto enseñaba que también no nada más trabajamos en áreas terrestres, sino marinas. Esta es la primera información diaria de temperaturas, cantidad de oxígeno en el agua, clorofila alfa, etcétera, toda una serie de parámetros que son muy importantes en este sentido. Y bueno, ustedes conocen este estudio que es Capital Natural de México. Aquí participaron 750 miembros de la comunidad científica que trabaja en las ciencias de la biodiversidad. Rodolfo fue responsable de dos de los volúmenes, el volumen 2, uno de los volúmenes, el más feo. Sí, porque es el que dice qué ha pasado con todo lo que tenemos, y no es muy bonito. Pero les da una idea, y realmente saco esto, porque fue un trabajo los 1000 diablos, yo ya no volvería a hacer esto nunca. Pero les da una idea de la comunidad, del tamaño de la comunidad científica metida en esto. Esto fue ya hace 8, 9 años. Y ahora hay mucha más gente, pero la disposición que tiene todo el mundo de entrarle a estas cosas, de proveer su conocimiento, de dar su experiencia. Y estas son las cosas que realmente para mí son muy estimulantes y muy lindas. Acaba de salir el volumen 4, no está aquí en esto, creo. Ahora, ¿qué estamos haciendo? La idea de hacer esta cosa del Capital Natural para México fue que después del Millennium Ecosystem Assessment, que fue una cosa a escala global, que fue muy importante y que hizo ver realmente muchos de los problemas que estamos teniendo de pérdida de ecosistemas, dijimos, sí, es padrísimo, pero no nos sirve de gran cosa esa visión global para México, vamos a hacerlo para México, es lo que hicimos. Y una vez que tuvimos esto, dijimos, ahora suave, vamos a entrar a hacerlo estado por estado. Y es lo que estamos haciendo. Cada estado de la República está metido ahora, tenemos 25, 26 estados involucrados en primero hacer su estudio de estado, que es esta cosa de capital natural, es decir, cuál es la biodiversidad de Puebla o de Veracruz o de Oaxaca, etcétera, ¿no? Como un volumen en el que participan cientos de personas locales, y luego una estrategia de conservación y manejo racional de esa diversidad biológica, y luego el establecimiento, si hay el acuerdo y las ganas, de una comisión estatal de biodiversidad, es decir, un CONABIO local, no como sucursal de CONABIO, sino como un elemento propio de cada entidad, con el gobierno local, con la academia local y con las organizaciones de la sociedad civil locales, ¿no? Porque yo creo que esta es la única manera de realmente llegar ahí y darle a un
grano mucho más fino a la información que tenemos, pero además involucrar a la sociedad en estas cosas. Bueno, esto es una cuestión de información. El día que necesiten información sociodemográfica de este país y no quieran estar yendo a 7 lugares diferentes de México donde está esa información, entren al portal de Conavio y está toda la información social, demográfica, económica de México, toda junta en un solo lugar, municipio por municipio. De tal manera que realmente si quieren hacer un estudio en ese sentido, esto fue un trabajo gratis para todo el mundo, que lo hicimos para lo de la Cruzada del Hambre, que luego ya no pasó nada con eso. Bueno, aquí están los niveles. Hemos trabajado mucho en este sentido con la gente en el Corredor Biológico Mesoamericano, que fue un proyecto que duró como 8 o 10 años, ya lo hemos terminado, pero quedaron muchas enseñanzas de esto, y una de las cosas importantes es que sensibilizamos a instituciones como Cedesol, Zagarpa, CONAFOR, a empezar a trabajar juntos para que sus políticas públicas fueran en el sentido de la protección de la diversidad biológica y que los subsidios fueran en el sentido de estimular a que la gente manejara conservando sus sistemas en vez de simplemente deforestarlos y poner vacas. Esto ha sido realmente una historia que creo que puede ser muy interesante luego contar. Estamos ahora trabajando con una serie de productos para elevarles su valor, desde café orgánico, que México es el país número 1 en producción de café orgánico, por ejemplo, que significa que es bajo sombra y la sombra es la selva, o son los bosques en donde se desarrolla, para darles estímulos a las gentes a que no abran ese bosque, sigan produciendo café, pero tengan mejores ingresos por lo que están haciendo. Y lo mismo con chicle y con toda una serie de otros productos. Esta es la última parte en la que estamos entrando, y se las voy a decir muy rápidamente porque ya fue largo, que es México, aparte de tener esa riqueza de diversidad biológica, voy a llamarle silvestre, que es la que siempre hemos contado, es un centro mundial de domesticación de plantas, uno de los 4 o 5 centros Vavilov de domesticación de plantas. México, Centro, Mesoamérica, ¿no? Básicamente. Es decir, de donde empieza la carne asada al norte, no, sino de ahí para abajo, que es la parte que tiene los mayores grupos culturales. Allí arriba también hay algunas cosas, ¿no? Estoy exagerando, pero para darles una idea que verdaderamente es la parte sur del país. Lo que estamos haciendo es, se los voy a contar muy rápidamente. Las plantas cultivadas son producto de la actividad humana y de las mujeres, básicamente, que fueron las primeras experimentadoras y las primeras, déjenme dar el nombre, científicos en el mundo, no nada más en México, en todas partes, porque eran las que iban recolectando, tomando algo, plantándolo a ver qué pasaba, observando lo que había. No tenían bloc de notas para tomar esto, lo metían acá, volvían a plantar lo que habían sacado, seleccionaban, si la cosa iba bien, otras semillas que parecían que eran mejores, las volvían a plantar, y así a través de miles de años. Del teosinte, por ejemplo, el maíz, ahora tenemos hoy 60 razas nativas de maíz siendo cultivadas en el presente. ¿Cuántas se perdieron antes? No lo sé. Pero en este momento hay 60 razas de maíz provenientes de ese esfuerzo. Y lo mismo vamos a hablar de los chiles, los jitomates, las calabazas, lo que quieran. Ahí hay miles de años de selección bajo domesticación, que es un enorme baúl de opciones genéticas, de diversidad genética, de adaptabilidad al cambio climático y al cambio ambiental. Nada más dense cuenta la riqueza gigantesca que tenemos y el papel enormemente crucial que toda esta gente ha jugado a lo largo de miles de años en preservar esta riqueza biológica hasta ahora. Es un servicio evolutivo que ¿quién lo conoce? Nadie. ¿Quién lo valora? Nadie.
porque consideramos a todos esos campesinos como una bola de inútiles perezosos que no pueden producir más de 2 toneladas por hectárea de maíz, ¿no? Son tan malos que cómo lo comparan con los del Valle del Yaqui. No, esa es la concepción que hay de estos grupos. Sin embargo, han mantenido esa diversidad biológica, genética, que es ahora enormemente importante. Pero en adición a eso, tenemos que todas esas plantas vienen de parientes silvestres, todas, no salieron de la nada, todas se derivaron de algún pariente silvestre. Y esos parientes silvestres están por todo el país, ¿no? Para diferentes especies. Y esos parientes silvestres no tienen miles de años de evolución, tienen cientos de miles o millones de años de evolución orgánica. Y la adaptabilidad de ese material genético es brutalmente grande. Tenemos entonces el cofre de la diversidad genética de nuestros cultivares, el cofre de la diversidad genética de los parientes silvestres y otro cofre muy importante, la gente que sabe hacer esto y que lo sigue haciendo. Bueno, ¿qué hemos hecho con todo eso? Básicamente ignorarlo. Y quien lo ha sabido aprovechar son unas cuantas compañías que han tomado unos cachitos de esto y lo han desarrollado comercialmente. Y con eso se han hecho absolutamente archimillonarios. Que no podemos usar esa riqueza fenomenal, biológica en ambos sentidos, y cultural, y empezar a desarrollarla adecuadamente. No, este es el proyecto en el que estamos metidos ahora en CONAVIO, ¿no? Tenemos ya el primer recurso para esto del GEF. Bueno, nos lo van a dar a fines de año, pero tenemos los recursos para empezar a hacerlo, y no lo va a hacer CONAVIO. CONAVIO lo que va a hacer es estimular que esto ocurra en las universidades, en los institutos de investigación. Espero que en el Instituto de Investigaciones Agrícolas, en el INIFAP, en todos estos sitios, para participar y que podamos meter desde los biólogos moleculares y genomicistas hasta los sociólogos rurales, economistas rurales, juntos a ver cómo podemos poner toda esa capacidad humana y biológica de tal manera que podamos realmente producir la respuesta a los retos de la producción de alimentos ante el cambio climático que nos viene en el futuro. Este es el proyecto del cual espero, yo no sé si yo les voy a platicar mucho de en el futuro, ¿no? Pero espero que alguien les va a platicar de CONAVIO, y espero que sea con gusto, de que sí, de que el gobierno mexicano o el Estado mexicano decidió tomar esto como una política de Estado de seguridad alimentaria para México, ¿no? En vez de estar dependiendo de la compañía X o la compañía Y o la compañía Z que vienen y nos ofrecen sus semillas que fueron desarrolladas para todo menos para aquí. No me puedo meter mucho en eso en el detalle, pero todos los experimentos, incluso del INIFAP, de estas cosas, y del CIMIT, de los que están haciendo, están totalmente fuera de las zonas donde los grupos indígenas viven, trabajan y producen maíz, por ejemplo. No tienen nada que ver con sus condiciones. Lo están haciendo para otras cosas. Esta es una zona en la que yo creo que si podemos avanzar vamos a tener un efecto muy, muy interesante. Bueno, esto les da una idea de lo que tenemos en diversidad genética conocida de las plantas silvestres, parientes de los cultivares. No voy a meter en más detalle. Esto tiene que ver con el uso de la página de CONAVIO, y ya estoy metiéndome a la charla que les debe haber dado Carlos Galindo, que realmente es, perdón que lo diga, seguramente lo dijo, así es que no voy a decir ninguna fanfarronada. Fue reconocida el año pasado por Naciones Unidas como la mejor página de biodiversidad del mundo, ¿no? Primero por cómo es de atractivo, y segundo por el efecto y la cantidad de gente que lo está viendo. Alright, y esto fue un reconocimiento del Comité Asesor Científico Tecnológico del Presidente de los Estados Unidos,
cuando Obama les pidió, díganme qué hacemos para proteger el capital ambiental de los Estados Unidos, y pusieron a Conavio como ejemplo, cosa que realmente nos dio mucho gusto. Con eso termino, perdón. Esa pequeña y maravillosa gráfica de que entre no es totalmente una relación directa de que a que más consumas, más satisfacción tienes, porque en algún momento pues ya empieza a caer de nuevo. Sin embargo, como que creo que hay mucha gente que no lo comprende. Sí. Y la filosofía es de que pues consumo más y mejor voy a estar. Y eso se ha pasado durante muchísimo tiempo de generación en generación. Bueno, esta gráfica está publicada, está en muchos lugares, si entran en internet la pueden conseguir. La información está disponible. El hecho de que existe esto no necesariamente, y eso es lo que quizá habría que promover. Yo tengo, no sé, honestamente, ahorita no sé cómo contestar la pregunta en el caso de que esto esté en la página de Conavio. Tenemos 57,000 usuarios diarios de la página de Conavio. Uno pensaría que, bueno, algunos se toparían con esas cosas. A lo mejor había que hacerlo más visible, pero hay que explicarla, porque si no la gente no la entendería, y la única manera de explicarla es en sitios como este. Y bueno, yo no puedo dar tantas conferencias como para cubrir mucho más población, pero cada vez que tengo la oportunidad lo hago. Pero ustedes ya la vieron, ¿cuántos son aquí? Hay 200 personas. ¿Qué tal si ustedes se lo platican a 5 personas más y los entusiasman? Ya serían 1,000. Y si esos 1,000 a su vez hacen lo propio con otros tantos, no sé si me explico. Esta es la mejor manera, no la única, quizá no muy eficiente, pero esta es una de las maneras de propagar este tipo de conciencia y hacerlo uno. Y cuando uno le pregunta, oye, ¿qué estás haciendo? Lo estoy haciendo por esta y esta razón. Y aquí está la información, ¿la quieres? Tenemos que volvernos nosotros, una vez que tengamos el convencimiento, en actores, en propagadores de esta información, yo creo. Muchas gracias. Gracias. Un placer, un gusto, porque bueno, yo trabajé en Conavio en 1995 y es wow, un gusto ver cómo ha crecido, aunque nosotros nos mudamos aquí a Puebla hace algunos años. Ha sido un gusto ver todo esto. Sin embargo, aún me parece que quedan algunos huecos, digo, no necesariamente para Conavio, sino para todos los que de alguna manera estamos vinculados con el quehacer de proteger, ¿no? nuestro ambiente. A mí me resulta muy interesante la curva de satisfacción social, porque bueno, finalmente es una curva muy similar a la de capacidad de carga, ¿no? Es decir, hasta donde nosotros tiene un límite, todo tiene un límite, e incluso nuestros vicios o nuestros lujos también deberían de tenerlo. Mencionó, doctor, que bueno, que hay en esta cuestión de solventar estas necesidades, habló de las cementeras, pero bueno, finalmente también hay estudios de otro tipo, como arquitectura vernácula, etcétera, etcétera, que también deberían de ser estudiados y apoyados. Hay algo bien importante que tiene que ver con informar, educar, y habló de las áreas naturales protegidas, y hay un caso
que a mí particularmente me resulta alarmante, que es el caso del volcán de Colima, por ejemplo, ¿no? Un área natural protegida que evidentemente se le quitó la categoría de parque nacional, ¿no? Y quisiera yo pensar que ha sido una decisión de un gobierno federal miope y no avalado o no con el aval de científicos, ¿no? Que de alguna manera lo permitieran, porque ahora en Puebla también estamos librando esa misma lucha, pero con la región de los volcanes, del Popocatépetl, del Iztaccíhuatl, incluso con la Malinche, ¿no? Que bueno, que hay transnacionales que están consumiendo los recursos, están dejando poblaciones sin agua, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la legislación ambiental en este sentido me parecería importante, y también importante que se considerara en Conavio. En Puebla tenemos un caso muy particular, ¿sí? En el estado de Puebla no hay una secretaría o un instrumento o una institución que se dedique a la protección del ambiente. Está desaparecida, ¿no? Desde una administración anterior. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros? Porque por muchas ganas que tengamos nos resulta un poco complicado, ¿no? Sobre todo cuando muchos de estos estudios, o no estudios, sino más bien toda esta problemática resulta que ignora precisamente, como ya lo mencionó, a grupos indígenas, a grupos vulnerables, ¿no? Entonces resulta un poco complicado desde mi punto de vista, porque nosotros, estas 200 personas que estamos aquí reunidas, tenemos acceso a internet, pero hay algunos millones más que no lo tienen, y que me parece son las personas a las que deberíamos de llegar socialmente, ¿no? Entonces, bueno, no es tanto duda, sino como cuestionamientos a esos pequeños huecos que todavía nos falta por encontrar, ¿no? Por cubrir. Gracias. Sí, yo creo que lo que hace usted es una reflexión de las cosas que faltan, pero déjenme decirles que para alguien que tiene más primaveras acumuladas que la mayoría de los que están aquí y que ha vivido muchos más años esta cosa. Perdón, muevo mucho los dedos, pero ha habido cambios gigantescos en este país. Nos gustaría que hubiera más, sin duda que nos gustaría que hubiera más. Pero déjeme decirle, cosas tan sencillas como que en 1967, 68, nadie de ustedes había nacido aquí prácticamente, cuando quise tener una beca para ir a hacer mi doctorado, no había CONACYT, no había muchas instancias de este tipo. Yo no trabajaba en la UNAM en ese momento, entonces no se me ocurrió ir a la UNAM. Pero pedí algo que era digamos, la instancia previa a la existencia de CONACYT, que se llamaba INIC, Instituto Nacional de la Investigación Científica. Pedí una beca para poder ir a Gran Bretaña, y la respuesta después de varios meses fue: lamentamos decirle que la ecología no está en las prioridades de becas para México, ¿no? No hace tanto tiempo. Sí, ha habido cambios muy fuertes. Unos años después se creó el CONACYT, unos años después vinieron algunos cambios, empezó a estar la ecología en el ambiente federal, desde luego en la Secretaría de Salud, porque la única ecología que contaba era la de la atmósfera. Y luego tuvimos cambios muy importantes a partir de los 90, la creación de Conavio,
yo creo que fue un elemento de mucha importancia, la creación de la Semarnap con P, que fue un hito que ha marcado para mí un antes y un después en las cuestiones ambientales en México, el desarrollo de un montón de legislación, de programas, de cosas. Y ahorita, claro, dice uno, mano, ¿por qué no tenemos más cosas? ¿O por qué no hacemos muchas más cosas? Y hay más gente y todo. Pues sí, pero estamos viendo este pedazo acá y la pendiente parece mucho menos, por si la vemos con la que había aquí, créanme que los cambios han sido muy altos. Y no quiero decir con esto que nos sintamos satisfechos, nada más tengamos una idea de la proporción del cambio, de la historia en estas cosas, porque de otra manera no tenemos los ánimos y los ímpetus de decir, pues la pendiente tiene que seguir en esta dirección, ¿no? O todavía mayor. Y en ese sentido me refiero a la última parte de su pregunta, ¿qué hacer cuando no hay una Secretaría de Medio Ambiente aquí? Que desde luego nos ha costado, Conavio no ha podido hacer nada con el Estado de Puebla prácticamente en relación a lo que hemos hecho con 25 otros estados de la República, a pesar de que tiene una comunidad académica importante, mucho más importante que algunos estados con los que sí lo hemos hecho, y hay mucho conocimiento, y es un estado con más riqueza que algunos otros con los que estamos trabajando. La respuesta está en ustedes, está en organizarse, en exigir que algo de ese tipo debe estar y debe tener las siguientes características. Esto no va a venir de otro lado, se los aseguro. Y sí, la presión social, y cuando digo presión social yo no me refiero a gritos y sombrerazos y machetes, no, a la presión de la información, de la sociedad informada con datos y con los pelos de la burra en la mano, como decimos, la que hace que estas cosas cambien. Y entre más local es esa sociedad, más efecto tiene, ¿no? Sin duda alguna. Y sí, desde luego en Conavio han pasado muchas gentes, en este momento somos como 310, 320 personas. Empezó con 3. La primera oficina fue el Volkswagen de Jorge Soberón, esa fue la oficina. Y las computadoras se las tuvimos que prestar de la UNAM. Y ya ha pasado muchísima gente. Y ahora que cumplimos 25 años va a haber una historia de Conavio en el que van a estar todas las gentes que han pasado por ahí. Son un montón. Algunas muy transientes, otras que han tenido efectos en otras partes porque han estado y han salido, y eso es muy bueno. Y esto es también una de las funciones de una organización como Conavio. Pero, por favor, métanse en la cabeza que los cambios en este país y en cualquier país, en este tema y en cualquier otro tema, surgen de la sociedad informada y activa. Y de nadie más, o por lo menos de nadie más en primera instancia. Y acuérdense que además de todo esto, todos nosotros tenemos un poder enorme que tiene efectos gigantescos, y es que somos consumidores. Y cuando nos quejamos de que la industria fulana hace tal idiotez, y mira las porquerías que están sacando, y mira el efecto que tiene el producto X o Y sobre el ambiente o sobre la cosa, la mejor respuesta es: yo no compro eso, y le digo al de junto que no compre eso. Y cuando suficientes personas no compran de eso, el cuate que hace eso va a empezar a cambiar a hacer otra cosa, ¿sí? Ese poder no lo usamos. Y no lo usamos a veces por flojera, pero muchas veces por falta de conocimiento. Y ese conocimiento ahorita está disponible en todos lados, absolutamente. Digo, entrar acá, ¿no? Y ustedes, los jóvenes, son quienes tienen la mayor capacidad. Cuando doy charlas en estos ambientes o en las prepas, doy muchas charlas en el bachillerato, les digo, los invito a hacer una revolución. No una revolución de sombrerazos y gritos y armas, sino una revolución del conocimiento, de la información y del uso de esto para cambiar las cosas, ¿no?
porque ustedes tienen más acceso a esto que cualquier otra gente y tienen el vigor y el interés de la juventud, pero además tienen un problema severo. Van a sufrir las consecuencias más severas de todo lo que está pasando ahorita. Entonces mejor espabilense y empiecen a actuar. Bueno, al igual que la profesora, quiero felicitarlo por su ponencia. Y rápido una pregunta. Quizás es muy arriesgado a lo mejor que sea un comentario de usted a nombre de la CONAVIO, ¿no? Pero quiero preguntarle ¿cuál ha sido el modo de actuar de la CONAVIO ante la Ley General o la iniciativa a la Ley General de Biodiversidad? No, sí le puedo decir porque hemos dado los datos formales de CONAVIO, que han sido observaciones a una serie de cuestiones. Una observación también a que tenía que haber sido mucho más cuidadosamente socializada, es decir, consultada. Y algunas reflexiones específicas porque ponían a CONAVIO con una serie de funciones que simplemente nosotros no podemos tener. Hicimos muchas observaciones, pero quizá la observación más importante es que esto tenía que tener una consulta pública mucho más amplia, con tiempo, y no estar motivada por alguna razón de conveniencia temporal para sacarla cuanto antes, ¿no? Yo creo que ha tenido un efecto, no ha salido, y sigue en consulta, y sigue, por lo menos sigue parada. Y yo creo que se han dado cuenta y están haciendo cambios a esto, y espero que cuando la tengan y la abran a una consulta más amplia, sea una ley mucho más madura, mucho más comprensiva, mucho más sensata. No sé si eso contesta a su pregunta. Doctor, muchas gracias por su ponencia. Dio datos muy interesantes que finalmente nos muestran que hemos tenido un avance con respecto al conocimiento de lo que tenemos en México. Aquí. Pero quisiera saber cuál es su visión en cómo estaremos en unos años, porque sí es cierto que hemos avanzado, pero ¿hacia dónde vamos? Por ejemplo, las áreas naturales protegidas, ¿cree que en algún momento no lleguen a ser solo islas que tengan, sí es cierto, biodiversidad, pero se ha logrado una conectividad en ellas? Y bueno, tenemos un problema muy grave en el país. Las tomas de decisiones no siempre se hacen, como bien lo comentó usted, con el conocimiento científico de la mano, ¿no? Entonces quisiera saber cuál es su visión, cómo estaremos en unos años al respecto en cuanto a políticas públicas. Yo creo que hay muchos elementos para estar mejor de lo que estamos ahora. El más importante es que tenemos un conocimiento que no había antes. Antes se tomaba como muy bueno que hubiera una zona protegida, un área natural protegida. ¡Pum! Padrísimo, qué bueno. Nadie pensaba si realmente era muy efectiva, no era muy efectiva. Ahora sí pensamos qué tan efectiva es. Entonces tenemos una cosa que es esencial y que es capacidad de entender y de conocer estas cosas. Dos, hay más maneras de proteger y conservar el recurso natural, la capital natural de México. Desde luego las áreas naturales protegidas son una estrella, pero no es la única, hay otras. Hay otros instrumentos, las UMAS, las unidades de manejo ambiental, que es una idea espléndida que está muy laxamente y muy poco cuidadamente ejercida, que podría ser fenomenal porque reúne la protección de los sistemas ecológicos con el beneficio económico de los dueños de esto. Y esta es la única manera en la que vamos a poder conservar. Acuérdense que 60% o 70% de bosques y selvas de los ecosistemas de México
son propiedad comunitaria, ejidal, rural. Es decir, es propiedad de alguien. Eso es el patrimonio que esas comunidades tienen. No tienen edificios de departamentos en la capital del estado que está. Tienen una extensión de ecosistema como patrimonio total. Y de eso tienen que vivir. Y no nos hemos dado cuenta de eso, o eso no lo hemos interiorizado adecuadamente, de cómo vamos a hacer para que esa gente conserve esto que es importante para todo el país, no nada más para ellos, pero que ellos que son dueños de eso se beneficien por esa conservación y ese manejo. No podemos pensar que sean madres de la caridad y que se dediquen a conservar y vivan del aire. Tienen hijos que proteger, tienen hijos que alimentar y tienen que vivir de algo. Tenemos que combinar el uso con la conservación. Yo recuerdo mi supervisor, que también lo fue de Rodolfo Dirso, John Harper, que siempre decía, y estoy hablando de los 70s, tempranos, muy tempranos, tenemos que aprender a ser jardineros del planeta. ¿Qué quiere decir esto? Aprender a manejar esos sistemas de tal manera que tengamos el jardín, pero también lo gocemos, ¿no? Y eso va a significar que algunas cosas ya no van a estar, sí, pero lo que va a significar es que vamos a tener los sistemas que nos proveen de servicios importantemente. No es fácil, no hay una respuesta fácil. Estamos trabajando con sistemas muy complejos, los biológicos y los humanos, pero yo creo que tenemos, por un lado, conocimiento fundamental, que siempre deberá haber más. Tenemos instituciones que están preparando capital humano y que están haciendo investigación, y tenemos herramientas y experiencias que nos permiten hacer esto bien. Lo que tenemos que hacer ahora es presionar a los tomadores de decisiones que las políticas públicas vayan en esa dirección. Y créanme, la única manera es con buena información. Cuando yo he visto que los grupos humanos llegan con un alcalde, con un presidente municipal, o con un diputado, o con el director, no sé qué cosa, con datos y con evidencias de lo mal que se está haciendo algo, los tíos no tienen a dónde moverse y acaban diciendo, chin, sí, pues vamos a hacerlo de esa manera, aunque tengan presiones políticas. Esto es lo que tenemos que hacer, no hay otra forma. Nadie va a venir de fuera del planeta a arreglarnos esto, nadie va a venir de fuera del país a arreglarnos esto, lo tenemos que hacer nosotros, pero con conocimiento, con información, con convencimiento de lo que tenemos en las manos. Muy buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por su plática. Mi pregunta va muy relacionada a lo que está diciendo. O sea, ¿usted cuál cree que sean las causas principales? ¿Por qué la gente en común no se inmiscuye en el cuidado? No, como usted bien lo dice, el conocimiento está ahí, pero la gente no se acerca. Otra cosa muy importante, me he fijado a lo largo de mi carrera, es que, por ejemplo, a los biólogos realmente pareciera que no les interesa el hecho de informar a la gente. O sea, me he encontrado casos donde hay personas que solamente se van a dedicar a revisar a su bicho, a revisar a su planta, y no les interesa qué tanto pueda dar a conocer a la gente en general lo que ellos están haciendo o lo que pueden hacer para ayudar a la naturaleza. Esa sería mi pregunta. Sí, ninguno de nosotros fue educado en la carrera para hacer cosas como las que estoy diciendo, porque no había nadie que las hiciera antes, ¿sí? ¿Qué tal si las empezamos a cambiar en serio ahora, todos? Y empezamos a decirles a nuestros compañeros, a nuestros profesores, a nuestros directores, a nuestros rectores, que las cosas tienen que ir por otro lado, porque de otra manera el problemón fenomenal ambiental que tenemos, que hemos creado, no se va a resolver si toda la gente no le entra en serio esto, ¿sí? Queremos cambiar las cosas, vamos a empezar cambiándolas nosotros mismos. Y yo creo que ya hay que parar, ¿verdad? Ya, sí, tiene toda la razón el doctor.
Sé que hay muchas más preguntas, seguramente muy interesantes, pero también tenemos que respetar un poco el tiempo. Agradecemos enormemente al doctor, por favor, su presentación. Doctor Sarucán, muchas gracias por compartir su conocimiento con nosotros y a nombre de la Facultad de Ciencias Biológicas le entrego esta constancia por su participación en la cátedra Alfonso L. Herrera. Muy amable.